ver la palabra, queremos ver lo que es la verdad sobre el Evangelio. Y le he titulado este mensaje, Los cristianos defienden la verdad con amor fraternal. Los cristianos defienden la verdad con amor fraternal. Y antes de entrar al texto del día de hoy, quiero que veamos, y lo vamos a poner aquí en la pantalla, Judas, versículo 3. Judas, siendo un libro que solamente tiene un capítulo, vamos a ver el versículo número 3. Judas, que fue el medio hermano de Jesús. Este no es Judas Iscariote, es otro Judas. Judas era un nombre muy común en ese entonces. Pero Judas, el medio hermano del Señor Jesús, tiene unas palabras que decir a una iglesia local. Y él les dice esto. Lea conmigo, por favor. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he tenido la necesidad de escribirles exhortándolos. ¿A qué? A luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Es esta idea que dice el hermano del Señor de pelear, de luchar, de defender. ¿Qué? La fe que de una vez y por todas, para siempre, fue entregada a los santos. Vamos a ver el día de hoy en Hechos 15, que esta verdad sobre la salvación por medio de Jesús es una verdad por la cual debemos luchar, debemos defender, debemos no solamente creer y proclamarla, sino defenderla. ¿Y por qué debemos defenderla? Porque la fe que tenemos, esta verdad del Evangelio, siempre es atacada por Satanás el diablo. Siempre es atacada por el enemigo. Siempre se quiere esta verdad pervertir por medio de hombres que no conocen a Jesús. Y para tener una imagen de lo que es esta fe que tenemos, vayamos a Hechos 10, 44 al 48. Y en Hechos 10, que vimos hace unas semanas, meses, es el relato donde Pedro comparte el Evangelio con Cornelio, un hombre romano, un soldado romano, un gentil, no judío, que llegó a poner su fe en Jesucristo. En Hechos 10, 44 al 48 vemos la verdad sobre la salvación de Dios. Y vemos que Pedro no quería al principio predicarles a estas personas porque decía, no son judíos, son gentiles. Pero Dios le dice por medio de visión, lo que Dios declara limpio, tú no lo declares impuro. Y vemos cómo termina este relato, Hechos 10, 44 al 48. Dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas, en idiomas, y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo lo mismo? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. En ese relato vimos cómo el Señor no hace distinción entre personas. Todo aquel que crea en Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador es salvo. Y lo vimos aquí. Y hemos estado estudiando la vida de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, hace 2000 años, compuesta ¿por qué? Por judíos y gentiles, judíos y no judíos. Y debemos comprender algo. Cuando leemos la Biblia, ¿cuál es el contexto de lo que estamos leyendo? Y en ese contexto, hace 2000 años, todavía no se terminaba el Nuevo Testamento. Todavía no se completaba. El libro de los Hechos no se había escrito. Todo lo que estamos leyendo, los relatos, son cosas que estaban pasando y todavía no se terminaba el Nuevo Testamento. Así que, por no haber estado completo el Nuevo Testamento, habían muchos problemas que surgían en esta nueva iglesia. Hoy tenemos el beneficio de saber que la iglesia se debe comportar de cierta forma cuando tengamos nuestras reuniones. Ellos no sabían, iban aprendiendo todo esto de las voces, de las palabras de los apóstoles. Y el texto de hoy es un buen recordatorio de cómo debemos luchar por y defender la verdad del Evangelio. Así que vayamos ahora sí a Hechos 15, versículos 1 al 5. Hechos 15, versículos 1 al 5.
Y vamos a leer este pasaje, esta porción, de una forma alternada. Dice así: algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos. Mire lo que enseñaban estos hombres. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Una gran mentira. Algo peligroso. Si no se circuncidan de acuerdo a la ley de Moisés, no pueden ser salvos. 2, ¿qué dice la palabra? Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Mientras estos están peleándose, regresa Pablo y Bernabé a ciudades donde habían iniciado iglesias. Fenicia, Samaria. Ellos no iniciaron las iglesias, ya estaban ahí, pero les comparten cómo las iglesias que iniciamos son de gentiles como ustedes, no judíos. Dios los ha aceptado a ustedes también. Y dice que había gran gozo. 4. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Dices, qué rápido salieron sectas. Apenas acaba de nacer la iglesia y ya tienen sectas. Sí, siempre pasa eso. Nos dice después en otra parte de la Biblia, nos dice Pedro, que hay hombres que tuercen las palabras de Dios para su propia destrucción. Hombres que no conocen de Dios y quieren hablar de Dios. Y eso que quieren hacer, pervertir la verdad. Estos hombres, dice que llegaron a donde estaba Pablo y Bernabé, ¿en dónde? En Antioquía, en esta ciudad que vimos las semanas pasadas. Viajaron aproximadamente 300 millas, 150 kilómetros. ¿Para qué? Para predicar mentiras. Lo que vimos la semana pasada y antepasada, el mal no para. El mal nunca se detiene. Imagínate viajar a pie o en camello 300 millas, 150 kilómetros para ir a pervertir una iglesia. Dices, ¿puede pasar? Sí, pasa todos los días. Estos hombres añadieron un obstáculo a los cristianos gentiles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? Cree en Jesucristo como el único Hijo de Dios, arrepiéntete, pídele perdón y sé salvo. Es todo. Pero ellos estaban añadiendo reglas. Estaban diciendo, aparte de eso, sí, qué bueno que pusiste tu fe en Jesús, pero ahora también tienes que guardar la ley del Antiguo Testamento, incluyendo la circuncisión. Este era un gran problema, grave. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar? Se iban a dividir las iglesias. Unos iban a decir, ya ves, ahora que somos creyentes, ahora tenemos que sacrificar animales, tenemos que ir al templo, tenemos que reunirnos solamente los sábados y no los domingos. Imagínense eso. Todas estas iglesias nuevas no eran judías, eran gentiles como usted y yo. No crecieron bajo el Torah, no crecieron bajo las leyes de Moisés. Y ahora se les quieren imponer leyes que nunca habían observado. Esto iba a dividir la iglesia. ¿Y qué iba a hacer? Iba a hacer que otros gentiles rechazaran el evangelio. ¿Por qué? Si tengo que ser, para ser cristiano, me tengo que circuncidar, mejor no lo hago. Imagínate que te dijeran a ti eso, varón, para ser cristiano tienes que someter tu cuerpo a esto, ya de adulto. Dirás, no, pues yo no quiero ser parte de esto. Este grupo de hombres se llegaron a conocer como los judaizantes, si quiere escribir esa palabra, judaizantes. ¿Por qué? Porque es importante conocer esa palabra, porque estos hombres van a seguir molestando a las iglesias. Todo el libro de los Hechos, todas las epístolas de Pablo, hasta en Apocalipsis, estos hombres siguen molestando a las personas, diciéndoles, sí, creen en Jesús, pero también hay que hacer esto, esto y esto y esto. Judaizantes. Una pausa aquí. ¿Existe todavía esta mentalidad judaizante en nuestras iglesias cristianas? Sí. Sí. Este movimiento
por decir, adventista, que tienes que reunirte los sábados, porque dicen que hay que observar la ley del Antiguo Testamento. La Iglesia Católica Romana, todo lo que fue de Israel, ellos lo colocaron en su propia religión. Los sacerdotes, ellos tienen sus sacerdotes. Los sacrificios, eso es lo que es la misa, sacrificar otra vez el cuerpo de Jesús cada domingo. Todo lo de la ley lo quisieron adoptar ellos en su religión. Imponer reglas que Dios no impone. ¿Y sabes qué es esto? Esto es pervertir la verdad. La palabra pervertir significa cambiar algo de su intención original, de su propósito original. El propósito del evangelio era, cree y serás salvo, un camino. Pero ellos querían dar muchos caminos diferentes. ¿Y cómo es que se pervierte la verdad? Las personas pervierten la verdad cuando hacen estas 5 cosas. 1, cuando dicen cosas que Dios no dijo. Yo soy muy, no sé qué es la palabra correcta, fisgón, ¿is that the right word? Tiene una connotación negativa, ¿verdad? Fisgón, como que fijado. También se oye mal, ¿verdad? Soy muy observador. Hay que aprender eso. Yo no soy fisgón, yo soy observador. Bueno, también. Pero cuando llego a una iglesia o pongo un sermón en la tele y lo primero que dice el predicador es, Dios me dijo que te dijera, apago el sermón. Es que estaba en el auto y ya tenía el sermón listo y el Señor me dijo, mejor di esto, apago el sermón. Decir cosas que Dios no dijo es pervertir la verdad. Todo lo que Dios quiso decirnos por siempre ya quedó escrito. ¿Pero qué del evangelio de Pedro? ¿Pero qué del evangelio de Tomás? ¿Qué del evangelio de María Magdalena? ¿Pero qué del libro de Enoc? No pasan la regla. No son palabras de Dios. Puede haber historia, puede haber algo, pero no es palabra directa, inspirada por Dios, para que alguien pueda decir, así ha dicho Dios. Así se pervierte la verdad. Es que yo sé, pero Dios me dijo que te dijera. Muchacha, cuidado con cualquier pelado que te diga, Dios me dijo que me voy a casar contigo. O Dios me dio un sueño de que tú y yo nos casamos. Pues sigue soñando, bro. Sigue soñando. Cualquiera que dice, Dios me dijo que te dijera. Personas que pervierten la verdad cuando hacen ¿qué? Cuando imponen sus preferencias personales como si fueran mandamientos de Dios. Mire, de hecho, lo que dice el Señor Jesús en Marcos 7, citando el profeta Isaías, dice, mas en vano me rinden culto, o sea, me adoran gastando su tiempo, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. ¿Qué hacían estas personas? Sus propias reglas en su propia cabeza las imponían sobre los demás. Y aquí les pido ayuda, pueden contestar. Algunas reglas humanas que ustedes hayan visto que se imponen sobre los demás que Dios no ha dado. ¿Cuáles son algunos ejemplos de eso? De algunas reglas humanas que se imponen sobre las personas sin que Dios lo haya dicho. ¿Se puede ayudar con algunos ejemplos? ¿Cuáles serían los ejemplos de eso? ¿Como el torcer las escrituras? O legalismos personales que a veces imponemos sobre los demás, que Dios no ha dado. Tener que orar en lenguas para ser un elder. Tener que a fuerzas orar en lenguas para ser un líder en la iglesia. La vestimenta, muchas veces se dice que la mujer no puede usar pantalón. La mujer que no debe usar pantalón. Si no te bautizas, no eres salvo. Que la mujer no se debe dejar cortar el cabello porque, pues, haz de cuenta como si fuera un hombre, pero tiene que tener largo. Que si no diezmas, le robas a Dios. Si no diezmas, le robas a Dios. Eso está fuerte. Y ya vimos un sermón acerca de dar hace unos meses. Dios no te dice cantidad, Dios te dice generosidad de tu corazón. ¿Qué más? O sea, hay muchas, ¿verdad? Y eso que hacían, eso que estaban haciendo estos hombres. En sus mentes, porque ellos crecieron judíos, y dice que tal vez conocían del Señor, no sé, pero ahora llegaron a decir, no, ¿por qué nosotros tuvimos que cumplir la ley de Moisés? Nunca la cumplieron. Ellos también que la cumplan. Eso es pervertir la verdad, cuando imponemos preferencias como si fueran mandamientos de Dios. Número 3, ¿cómo se pervierte la verdad?
cuando dicen las personas que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Cuando dicen, sí, Jesús me perdona, pero ahí se acabó todo. Pero tienes que guardar los 7 sacramentos, tienes que ser bautizado de bebé en la Iglesia Católica, tienes que hacer tu primera comunión, tu confirmación, tienes que tomar los ritos de matrimonio bajo la iglesia, y si no haces eso, no puedes ir al cielo. Es lo que enseñan. Eso es añadir. Eso es decir, lo que hizo Jesús no fue suficiente. Sí, Jesús te perdona, pero tienes que hacer 10 Aves Marías, 20 Padres Nuestros, irte de rodillas a la Basílica de San Juan para que Dios te perdone. Eso es decir, Jesús no es suficiente. Te pregunto, hermano, amigo, ¿no es cierto que Jesús ya dijo, consumado es? ¿No es cierto que su sacrificio en su sangre, en su cuerpo, fue suficiente hace 2000 años? Fue suficiente. 4. Cuando excluyen a personas que Dios ya ha aceptado. Es lo que estaban haciendo. Dios los aceptó, ellos los estaban excluyendo. Eso es pervertir la verdad. Van a haber personas en este mundo que crecieron diferente de ti, hablan diferente, se visten diferente, hasta huelen diferente. Me dijeron unos amigos que los mexicanos olemos a tortilla. Que porque según tiene que ver con lo que comes. Porque tenemos un amigo que es de la India y come muchas especies, y cuando suda, huele. Entonces dicen que nosotros olemos a tortilla. Y no me ofendí, dije, bueno, pues sí, está bien. Si tú crees eso, está bien. Vamos a comer pura verdura ahora sí, ¿verdad? Ya nos ofendimos. Pero si Dios van a haber personas en este mundo de otras nacionalidades que Dios recibe, y tal vez canten diferente de ti, tal vez hagan ruido diferente que tú, tal vez dancen, y tú en tu vida jamás has danzado para el Señor, pero aún ellos Dios los puede recibir. Y si a Dios los recibe a ellos, ¿tú quién eres para decir que Dios no los recibe? Y es lo que vemos aquí. Se pervierte la verdad, número 5, cuando creen las personas que ya son lo suficientemente buenas sin necesidad de cambiar. He escuchado historias donde se ha compartido el Evangelio con amigos, familiares, y dicen, es que yo ya soy perfecto. Yo no necesito cambiar. Dios me ama como soy. Eso es pervertir la verdad del Evangelio, que el Evangelio te dice, arrepiéntete, cree en Jesús. Hay un predicador aquí en Estados Unidos, pero él no es de aquí, él es de, si no me equivoco, Escocia o de Irlanda. Se llama Alistair Begg. Y él dice esto: las iglesias no deben de dar plataforma a enseñanzas que nieguen el Evangelio, y los cristianos no deben prestar el oído a ello. Si hay falsas enseñanzas, no debemos ni dar nuestro tiempo a estar escuchándolas. No hay que prestar el oído, ni hay que darle validez diciendo, pues vamos a verlo, no pasa nada. O vamos a esa iglesia, no pasa nada. Hubo tan gran debate, tan gran problema en esa iglesia porque enseñaban cosas contrarias al Evangelio, que Pablo y Bernabé tuvieron que irse hasta Jerusalén. Tuvieron que llegar hasta donde estaban los otros apóstoles para pedir ayuda. Enséñanos cuál es la verdad. Les recuerdo, todavía no se completaba el Nuevo Testamento. Bien, vamos a Hechos 15, 6 al 11. Ya vimos la verdad, vimos cómo se quería pervertir la verdad, y vamos a ver estos hermanos que defendieron la verdad. Hechos 15, 6 al 11. Pablo, Bernabé llegaron a Jerusalén. Y mire lo que dice la palabra. Entonces los apóstoles, o sea, los 12, los que todavía quedaban, y los ancianos, los pastores, los líderes, presbíteros, se reunieron para considerar este asunto. Una pausa ahí. Esto es algo que se llama el Concilio de Jerusalén. Es algo que debemos conocer en nuestra historia de la iglesia cristiana. Este fue el primer concilio. ¿Qué es un concilio? Cuando se reúnen líderes, pastores, específicamente apóstoles, para debatir un asunto y encontrar cuál es la verdad, de acuerdo a las Escrituras. Entonces, en este concilio se juntaron para considerar el asunto. 7, ¿qué dice el 7? Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón,
les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Pausa. Subraya esto en su Biblia. Tome foto para Instagram, lo que tú quieras. Resalta esto en tu mente el día de hoy. ¿Qué acaba de decir el líder de los apóstoles, Pedro, sirviendo a nuestro Señor Jesús? Dice, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Este ha sido el debate por 2000 años entre la iglesia católica y la iglesia protestante. Somos salvos por gracia de Dios. Gracia significa un regalo. Dios nos salva del infierno como un regalo. Y esa iglesia y otras iglesias y sectas han dicho, no, tienes que portarte bien, tienes que hacer esto, ser parte de nuestra iglesia para ser salvo. Somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera, dice Pedro, que ellos también lo son. 12. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Este gran concilio, este gran debate que hubo, fue la primera reunión. Y con la historia han habido más concilios entre líderes y predicadores y pastores. Aquí en Jerusalén, Pedro y Pablo compartieron lo que ellos vieron. Pedro vio que Dios ya aceptaba a romanos que pusieron su fe en Jesús. Pablo también compartió en su viaje misionero en Antioquía, de Pisidia, en Listra, en Iconio, en todas estas ciudades griegas, que también ahí las personas fueron salvas. Y lo confirmó Dios en ese entonces ¿con qué? Con milagros, señales, hablando en idiomas diferentes, sanidades. Así Dios confirmó su mensaje en ese entonces. Pedro dijo algo muy importante. Dice en versículo 10, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios? ¿Sabes lo que es echar mentiras acerca de Dios? Es tentarlo ¿a qué? Tentarlo a su ira, a que se enoje. Este idioma, ¿por qué tientan a Dios? Es un idioma que se usó en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés sacó al pueblo hebreo de Egipto, los llevó por el desierto y les dijo, ¿cuántas veces ustedes no han tentado a su Dios? Jesús lo dijo con Satanás, no tientes a Dios. Don't test him. Y aquí Pedro está diciendo, lo que ustedes están haciendo es lo mismo que ellos estaban haciendo hace 2000 años, hace miles de años. Lo mismo que pasó con el Señor Jesús y el diablo, es tentar a Dios, es querer poner a prueba a Dios. Una pausa, amigo, hermano, nunca pongas a prueba a Dios. Don't test him. Tiene misericordia, tiene paciencia, tiene gracia, pero también tiene justicia. No sé si vio ese video hace poco de un político en Turquía. Estaba dando su discurso y hizo lo mismo que hizo Chávez en Venezuela, que de sus entrañas maldice a Israel y que el pueblo de Dios va a sentir la ira de Alá. Y todos aplaudiendo, inmediatamente se cayó muerto. En vivo en la tele. Dice, el pueblo de Dios va a ver la ira de Alá. Y se murió. ¿Y qué pasó? Fue a ver a Dios como su juez. No pongamos a prueba a Dios. Amigo cristiano, tú que sí conoces a Jesús, pero que ahorita andas apartado de Jesús, que ahorita estás viviendo, disfrutando de tu libertad para pecar, amigo, no pongas a prueba a tu Señor. Don't test him. Arrepiéntete, porque esta puede ser tu última advertencia. ¿Dios es capaz de quitarle la vida a uno de sus hijos? Sí.
Lo hizo con Ananías y con Zafira. ¿No lo acabamos de ver en Hechos? Para que se salve el alma, el cuerpo se tuvo que destruir ahí, para que no siguieran pecando. Amigo, no pongas a prueba a tu Dios. Y dice aquí, no pongan a prueba a Dios imponiendo leyes a personas que no conocen esas leyes. Porque dice, somos salvos por gracia, un regalo de Dios. Tú no te lo mereces, no te lo ganaste, no lo puedes ganar. Eres incapaz. Y por eso hay 7 cosas que Dios hizo. 1, Dios eligió salvar a pecadores que no lo merecían. Él eligió hacer eso. No por lo especial que somos, no por lo maravillosos y lindos y dotados que somos. Dios eligió salvar pecadores viles que merecían su castigo en el infierno. Pero Él dijo, yo decido salvar a algunos de ellos. Es que no es justo, ¿por qué no salva a todos? Hermano, amigo, Dios no tiene que salvar a nadie. Pero en su misericordia extiende este regalo a personas que no lo merecen. Número 2, Dios eligió enviar a su Hijo para ser el Salvador de la humanidad. Cuando tú y yo no enviaríamos a nuestros seres queridos a morir por nadie, Dios a su único Hijo lo envió para ser el Salvador. Él eligió hacer eso. Nadie se lo pidió, Él lo decidió hacer. 3, Dios eligió que tú escucharas las buenas nuevas. Él eligió que tú escucharas las buenas nuevas. Por medio de tu abuelita, de tu amigo, de personas que te caían mal. Yo me acuerdo en high school. Había un muchacho que siempre estaba bien alegre, bien feliz. Y a él le gustaba mucho el rap cristiano. Y había un rapero que se llamaba Manny Montes. Y yo me llamo Manuel. Y a mí siempre me decía, ¿qué onda Manny Montes? Y yo decía, ya cállate, ¿cómo molestas con eso? Pero él rapeaba y se ponía a cantar ahí en las clases. Y luego me di cuenta, es que este muchacho conoce a Dios. Él conoce a Cristo. Dios eligió que escuchara las buenas nuevas. No te lo debía. Nadie merece que Dios le hable del Evangelio. Es un obsequio, es un don. 4, Dios eligió despertar tu mente para que pudieras creer las buenas nuevas. Esto de que yo elegí al Señor, yo levanté mi mano, yo le entregué mi vida a Cristo, Él puso en tu mente que te despertaras. En Ezequiel, en el valle de los huesos muertos, de los cadáveres, es esta visión que tiene el profeta Ezequiel, un valle lleno de huesos. Y Dios le dice a Ezequiel, ¿pueden vivir estos huesos? Ezequiel le dice, yo no sé, Señor, tú sabes. Y dice, profetiza, predica. Y cuando empieza a predicar Ezequiel en esta visión, dice que los huesos se levantan, se forman en cuerpos, les empieza a crecer carne y se hacen personas vivientes. Y es una imagen de lo que pasa cuando tú y yo predicamos, cuando Dios lo que hace, le da vida nueva a las personas. Él eligió hacer eso, tú no lo escogiste. Somos salvos por gracia. 5, Dios eligió perdonarte y salvarte de la pena de tus pecados. Dios no te tiene que perdonar. Un juez, cuando hay un criminal que es culpable, no tiene por qué perdonarlo. No tiene que buscar una forma para salvarlo, porque pobrecito, no, es culpable. Pero Dios eligió, por la sangre de su Hijo en nuestro lugar, perdonarte. Que ya no guarda lo que tú hiciste en contra tuya. Pero pastor, la Biblia dice que Dios no cambia. ¿Por qué dice que olvidará nuestros pecados? No es que los olvide, pero decide no guardarlos en contra tuya. ¿Por qué? Porque Cristo ya cumplió lo que tú debías, la pena de muerte. Dios eligió, 6, sellarte para la salvación a través de su Santo Espíritu. Tú y yo ni sabíamos qué era o quién era el Santo Espíritu. Pero Él eligió sellarte, que si tú eres salvo, tú no pierdes tu salvación. No te la ganaste, Él te la dio. Y Dios no quita su regalo, Él ya lo dio. Y quedas sellado para aquel día final. 7, Dios eligió resucitarte de entre los muertos
para que puedas estar con Él. Algún día tú y yo vamos a morir. Este cuerpo se va a acabar. Para ustedes, damas y varones que son vanidosos, eso se va a acabar. Y algún día, en Cristo, por fe en Él, Él te va a resucitar. Y te va a dar vida eterna. Para que este cuerpo nuevo que te va a dar pueda estar en su presencia. Si ahorita como estás, Dios te llamara a su presencia, te morirías. Tu cuerpo pecador, pecaminoso, no podría soportar tanta gloria, tanta belleza de Dios. Pero te dará un cuerpo nuevo para que puedas estar con Él en su presencia. Y todo esto Él eligió hacerlo. Somos salvos por gracia. Creo que el mejor versículo que explica todo esto es Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Léalo conmigo, dice así. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Dice que Él obra en ti el querer. Es que yo quiero entregar mi vida, Él lo puso ahí. Es que yo quiero buscar de Dios, Él puso ese deseo ahí. El querer y el hacer. Ese quiero vivir para Él, Él pone la capacidad de hacerlo. Ese quiero cambiar para Él, Él pone la capacidad de cambiar en ti, por Él. Eso me anima, ¿sabes por qué? Porque hay días que yo no puedo. Hay días que me siento cansado, hay días que me siento triste, hay días que me siento inútil, incapaz de cambiar. No quiero echar mentiras, echo mentiras. No quiero compartir chisme, comparto chisme. Quiero cambiar, Señor. Él te da hasta las fuerzas y la capacidad de cambiar. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que dice ahí Filipenses 2:13? ¿Para qué? Para su buena, porque a Él le gusta, porque Él decidió hacerlo. Nunca ha caído sobre ti, ha sido todo obra de Él. Y mira cómo lo dice Alistair Begg. Qué maravilloso Dios es este, que desciende a las vidas de las personas, las levanta, les concede fe y las transforma. Qué gran y maravilloso Dios tenemos. Y es lo que les dice Pedro. Dios eligió salvar a los gentiles. Dios eligió darles el Espíritu Santo. ¿Por qué ustedes quieren ponerle este yugo? La palabra yugo es lo que le ponían a los animales, a los bueyes, para que pudieran trabajar. Era un pedazo de madera pesado. Lo cargaban entre dos. Y dice, ustedes están poniendo una carga, una pesa que ellos no pueden cargar, ni ustedes la pueden cargar. Es lo peor de todo. Y hagamos una pausa en esto. Lo que se llama legalismo es cuando imponemos reglas que Dios no ha dicho en su palabra. Y ahorita vamos a pasar el resto del tiempo hablando de la libertad cristiana. Pero a veces somos legalistas. Es que debes estar en la iglesia y luego tú fallas. Debemos leer la Biblia y luego tú no la lees. Es que debes amar a tu esposa y luego tú maltratas a tu esposa. Tú no debes ver esos videos y luego tú los estás viendo en privado. Esos son legalismos, eso es ser hipócritas. Pedro les dice, están siendo hipócritas. Ni ustedes guardan la ley de Moisés y quieren que ellos los guarden. Y bien, veamos Hechos 15, 13 al 21. Ya defendieron la verdad. Ahora vamos a ver verdad, libertad y amor fraternal. Hechos 15, del 13 al 21. Cuando terminaron de hablar en este concilio, en esta reunión, Jacobo, que es otro hermano del Señor Jesús, tomó la palabra y dijo, escúchenme, hermanos. 14. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para... Dice Simón. ¿Quién es Simón? Pedro. Es el nombre Simón Pedro. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. ¿Qué está haciendo aquí? Está citando del Antiguo Testamento, que es lo que tenían, para afirmar una verdad bíblica. Él no dijo, yo pienso. Él no dijo, yo creo. Él no dijo, mira, se me reveló. Él dijo, mira lo que dicen los profetas. Mira lo que dice la Biblia. ¿Y qué decía? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos.
Pausa ahí. ¿Qué está haciendo Jacobo? Está citando del profeta Amós, del Antiguo Testamento. Amós, 800 años antes de Cristo. ¿Y qué dijo Amós 800 años antes de Cristo? ¿Qué dijo el Señor por medio de él? Que algún día se iba a reedificar el tabernáculo de David. ¿Quién era David? El rey de Israel. Y el reino se había caído por sus pecados. Y dice, algún día voy a volver a levantar esta casa del rey David. Y no va a ser una casa de edificios, una casa de personas. Incluidos en esa casa de personas van a ser no solamente judíos, sino gentiles y todos aquellos que busquen al Señor. ¿Qué estaba diciendo Amós? Que algún día Dios iba a juntar personas de todo el mundo para que fueran su casa, para que fueran su pueblo. Es lo que citó Jacobo. Por tanto, 19, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Ahora te explico todo esto. ¿Qué hace Jacobo? Ya explicamos que la salvación es un regalo, no se la pueden ganar. Dios ya dijo hace 800 años que Él está dispuesto a recibir a todos que lo busquen. Por tanto, dice, no molestemos más a los que están llegando a Cristo que no son judíos. No debemos imponerle reglas ni leyes que Dios no ha dicho, pero vamos a darles 4 instrucciones. ¿Por qué les iba a dar estas 4 instrucciones? Porque ahora los gentiles que llegaban a Jesús iban a tener que ser parte de la misma iglesia que judíos que llegaban a Jesús. ¿Y sabes qué es una diferencia entre gentiles y judíos? La conciencia. La diferencia entre tú y yo también, la conciencia. Y vamos a ver eso de conciencia. Por la forma en que tú creciste, lo que se te enseñó de niño, lo que has vivido, tu conciencia así se fue moldeando. Hay ciertas cosas que a ti te molestan, que tal vez a mí no me molesten. Hay cosas que a mí me incomodan, que tal vez a ti no te incomoden. Y dice Jacobo, porque ahora tienen que vivir juntos. Los que antes fueron judíos, ahora son cristianos. Y los que antes fueron gentiles, significa adoraban a muchos dioses. ¿Cómo vivían los gentiles antes de Cristo? Adoraban a muchas estatuas. Iban a templos, se arrodillaban, besaban los pies de las estatuas. Es algo familiar, ¿verdad? Decían, no estoy orando, estoy venerando esta estatua. ¿Qué traían? Regalitos a las estatuas. ¿Qué hacían? Hacían una estatua chiquita y se la guardaban en el bolsillo para decir, este es mi Dios, que me protege. ¿Y qué hacían? Hacían carne, sacrificaban animales no al Dios vivo, sino a estatuas. Sacrificaban a sus propios hijos al fuego en nombre de las estatuas. Abortaban a sus hijos en el nombre de las estatuas. Tenían orgías en templos en el nombre de las estatuas. Es lo que hacían antes. Se emborrachaban, se embriagaban en el nombre de las estatuas. Y ahora de repente creen en Jesús, el único Dios vivo. Y ahora le dan la espalda a todo eso, pero su conciencia ya quedó un poquito quemada. Ya no le ofende tanto tal vez saber que esta carne se había entregado a una estatua. Ellos decían, las estatuas ya no son nada. Entonces si ofrecen la carne, pues tengo hambre, me lo voy a comer, es todo lo que hay. Pero el judío, por su conciencia, decía, prefiero morirme de hambre que tocar esa carne. Y vamos a hablar de la conciencia. Pero Jacobo le dice a estos hermanos nuevos en Cristo, para que puedan vivir en paz con los creyentes judíos que tienen una conciencia bien tierna, 4 instrucciones, y vamos a verlas. 1, eviten la idolatría. O sea, ya no vayan a esos templos. Si tenían estatuas, tírenlas. Si era una estatua de oro, derrítela.
Si antes orabas en el nombre de los dioses, ya no ores en el nombre de los dioses, ahora ora en el nombre de Jesús. Si tienes hijos, ya no le pongas Zeus, ya no le pongas Júpiter, ya no le pongas Marte, ahora ponle nombres bíblicos. Cosas así pequeñitas. Evitando la idolatría. Cualquier cosa que tenga que ver con ídolos, ya no lo hagan. Se ve como una buena instrucción, ¿verdad? 2. Eviten el pecado sexual. Recuerden el contexto. En ese entonces se vivía en el Imperio Romano, donde era casi diario que los hombres se juntaban para hacer fiestas sexuales, donde traían prostitutas, donde traían otros hombres. Y era normal, era común embriagarse, y cuando quebraban una copa en la pared era decir, ahora sí empezó la fiesta. Era normal. Así es como los gobernantes hacían tratos, se embriagaban, tenían sus fiestas, y ahora sí vamos a hacer legislación, vamos a hacer leyes. Una locura. Entonces les dice, eviten el pecado sexual. La palabra en el griego para definir fornicación o pecado sexual es pornea. De ahí viene la raíz de la palabra pornografía. Y no les dijo cosas específicas, les dijo pornea, que es una categoría de todo tipo de pecado sexual. Porque si das una lista de no hagas esto, siempre va a salir alguien que se va a inventar algo nuevo. Entonces dice mejor una categoría, pecado sexual. Todo lo que sea fuera de entre un esposo y su esposa en matrimonio. Todo lo que sea fuera de eso es pecado sexual. Eso incluye prostitución. Hoy la prostitución, hermanos, deben saber en el mundo donde vivimos. La prostitución básicamente ya es legal. En línea. Donde chicas se les dice, vende tu cuerpo, tómate fotos, tómate videos. Y personas se suscriben como lo hacen con Netflix, $5 al mes, lo van a hacer contigo. Y síguele mandando fotos. Eso es prostitución. Porque Jesús dijo, no tienes que acostarte con ella, solamente con que la veas ya es pecado. Y tristemente en nuestras universidades hoy en día hay chicas que están haciendo eso, prostituyéndose. Fornicación, personas que no están casadas teniendo relaciones sexuales, pero es que estamos casados en nuestro corazón. Es una mentira. Es que algún día nos vamos a casar. Cásense entonces. ¿Qué dijo Pablo? Es mejor casarse que arder. No es que ya llevamos 10 años juntos, ya eso ya es matrimonio ante el ojo del estado de Texas. Las leyes de los hombres no van más que las leyes de Dios. Eso es llamado fornicación, es un pecado. Eso también incluye cosas como el incesto, primos, primas, casándose, teniendo relaciones, bestialidad, teniendo relaciones con animales, homosexualidad, varones con varones, mujeres con mujeres, y adulterio, saliendo de tu matrimonio para ir a buscar a alguien más. Todo esto es pornea, en griego, pecado sexual, y les dijo Jacobo, no lo hagan, no participen. En esa cultura tienes que hacerlo, es parte de adorar a los dioses. Y les decía Jacobo, y después Pablo, ustedes ya no hagan eso. Eso no es lo que hace un cristiano. Tercera instrucción, les dice, eviten comer carne estrangulada. ¿Qué es eso? Carne que todavía tiene sangre. ¿Qué hacen con la carne? Cuando matan al animal, se saca toda la sangre. Y en ese entonces no lo hacían. Ahorcaban a los animales, los ahorcaban. Todavía tenía la sangre dentro. Y así se comía en muchas ciudades paganas la sangre de los animales. Hoy en día todavía se come, por ejemplo, en ciertos lugares en México, la moronga. En inglés se llama blood pudding o black pudding, así se llama. Se come en Irlanda, en Inglaterra. Ahí es donde, ahorita vamos a explicar esto, ahí es donde yo sí les digo, mi conciencia a mí no me permite comer eso. Y ahorita voy a dar un versículo donde salió esto. En mi conciencia, yo no quiero comer sangre. Le hago una pausa más. La carne roja, rare, esa no tiene sangre. Es cierto. Me puse a buscar y estudiar porque no quiero echar mentiras del púlpito. La carne roja en sí no tiene sangre. La forma en que se saca la sangre es un proceso. Eso es algo muy saludable, de hecho. Ya hablaremos de eso.
¿Por qué les dice no coman sangre? Porque los judíos en Levítico se les había dicho no coman sangre. Y si viene un hermano, te invito a mi casa, hermano, pero te voy a dar de comer moronga, te voy a dar de comer blood pudding, y va a decir el judío cristiano, ¿qué es esto? Mi conciencia no me permite. ¿Me explico? Y la cuarta instrucción les dice, eviten la sangre. No es lo mismo que la sangre del animal. Ahora está hablando de tal vez derramar sangre, matar. No hagan eso. ¿Qué hacían los paganos en ese entonces para adorar a sus dioses? Se cortaban. ¿Qué hacen hoy en día los satánicos, los políticos que son satánicos? ¿Qué hacen en privado? Se cortan, se sangran, hacen pactos con el diablo. Y ustedes no hagan eso. Eviten la sangre. No hay necesidad. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios y en su palabra la sangre representa vida. Y para Él la vida es algo precioso para que lo desechemos comiendo sangre o bebiendo sangre. ¿Y de dónde viene esto? No viene de la ley de Moisés, viene desde antes de la ley, de Génesis 9. Si recuerdan el diluvio, yo sé que andamos por todas partes hoy, mira cómo es la palabra de Dios. Génesis 9, 3 y 5. Después del diluvio que se inundó el planeta, Dios saca a Noé del arca, hace un pacto, una promesa con Noé. Y en ese pacto, mira lo que dice el Señor Dios. No solamente con Noé, sino con toda la humanidad, por todos los tiempos. Después de prometer, nunca voy a inundar el planeta, eso sí fue para todos también. Mira lo que dice. Todo lo que se mueve y tiene vida, les será para alimento. Ahí Dios dice, pueden comer animales. Antes era comer pura verdura. Ahora pueden comer animales. Es alimento, adelante. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. Instrucción de Dios antes de la ley de Moisés, antes de Levítico, antes de Israel. Carne con su sangre no comerán. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal, a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. Dice Dios varias cosas. No coman sangre de animales y no derramen sangre de personas. Porque si ustedes matan a alguien, yo a ustedes los voy a matar. Por eso yo como cristiano, en mi posición personal también sobre el capital punishment de alguien que ha matado a alguien más, mi posición personal es Dios tiene el derecho a quitar vida. Esa es mi posición. Tal vez tu conciencia no lo permita y ahorita hablamos de la conciencia. Pero de ahí es donde Jacobo sacó esto. Eviten la idolatría. ¿Por qué? Hay un solo Dios. Eviten el pecado sexual. Porque ¿qué pasó después en esa historia de Noé? Su hijo lo vio desnudo. Y eso fue un pecado sexual grande. 3. La comida estrangulada, la carne sin sangre, porque ahí lo habló. Y derramar sangre, porque Dios había dicho, humanos no deben de matar a otros humanos. Estas instrucciones ayudarían a que estos nuevos cristianos que habían salido del mundo gentil vivieran en armonía con los cristianos judíos. Yo sé que es mucho, hermanos, que es lo que estamos hablando hoy, yo sé. Esto es de un seminario, yo sé. Esa palabra. Y bien, cerramos hablamos de la verdad, de defender la verdad. Hay que defender la verdad, pero hay que hacerlo con amor fraternal. No es cierto que usted y yo hemos conocido hermanos, siempre son casi muchachos, que apenas le están saliendo la barba, que aprenden el evangelio, aprenden doctrinas y ahora se creen los superhéroes y todos los que no concuerden conmigo están mal. ¿Y a poco tú no sabes eso de la Biblia? Pues no, ni tú sabías. Hay a veces una arrogancia por querer defender la verdad que aplasta a los demás. Por eso debemos tener libertad con amor fraternal. Una pregunta. ¿La carne que se ofrecía a los dioses se podía comer? ¿En sí se podía comer? Sí, es carne. ¿Qué dijo Jesús? No es lo que entra al cuerpo lo que te contamina. Lo que sale de tu boca te contamina. ¿Qué nos dicen Romanos? Pablo, que el reino de Dios no se trata de beber ni comer. ¿Y qué dijo antes Pedro en Hechos? Que así declaró Dios todas las comidas limpias. Puedes comer lo que sea.
si das gracias a Dios. Recíbelo con agradecimiento. Pero, entonces pregunta, ¿los gentiles cristianos que acaban de abandonar eso podían comer carne que se vendía en el mercado dado a los dioses? ¿En su conciencia ellos? Sí, yo sé que no es nada. Yo sé que eso es una estatua, no hace nada. Si un amigo, te la pongo así, si un amigo musulmán te invita a su casa y te hace de comer y tú quieres ganarlo para Cristo, y él dice, antes de comer, yo quiero dar gracias a mi Dios, y inshallah, ¿vas a comer la comida? Es difícil, ¿verdad? De acuerdo a tu conciencia. En tu mente tú sabes que Alá no es nada. Es difícil. Pero mira las instrucciones que después nos dio Pablo. Como les dije, todavía no se escribía el Nuevo Testamento, pero fue revelándose nuevas cosas para nuestro beneficio. 1 Corintios 8, 4, 7 al 13. Tenemos libertad, pero debemos tener aún más que libertad, amor por los demás. Tal vez tu conciencia te permita hacer cosas que a alguien más le incomode, pero si tú le amas a esa persona, por ellos no lo vas a hacer. 1 Corintios 8, mira lo que dice. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo, ¿qué? No es nada, no es nada. Sin embargo, vamos al versículo 7, sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Alguien que tiene la conciencia débil dice, no, es que no puedo comer eso. Y tú con tu conciencia ya que conoce la Biblia, es que yo sé que me lo puedo comer. Y si lo comes enfrente de él, ¿qué pasa? Se va a incomodar. Se mancha, dice. 8. Pero la comida, ¿qué dice? No nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. ¿Qué dice Pablo? La comida no tiene nada que ver. Comer cierta comida no te hace más cercano a Dios. Es que debemos celebrar la Santa Cena con pan de levadura y con vino. Eso no te acerca más a Dios. ¿Me explico? Es que el cerdo no es bíblico, no hay que comerlo. Eso no te acerca más a Dios, ni te aparta de Dios, es comida. 9. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, ya eres maduro, sentado a la mesa en un templo de los ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? En otras palabras, pongamos en el contexto siglo XXI. ¿22? 21. 21. Si a ti como cristiano te ven en la boda de tus amigos y en la boda de tus amigos que no son creyentes, toman bastante. ¿Sabes esas bodas donde cada quien trae su hielera? Ahora todos con su Stanley, ahora van a traer cerveza en el Stanley. Y así andan todos. Y tú en tu conciencia dices, yo sé que esto no me incomoda a mí, yo no me voy a emborrachar. Y yo no voy a tomar, yo voy a tomar agua, jugo, I don't need to drink. Pero si alguien de la iglesia que es tierno en su conciencia, acaba de salir del alcoholismo, te ve a ti tomando en las fiestas, ¿qué va a decir? Pues yo también puedo tomar. A eso se refiere. Tenemos libertad. Pero hay personas que tienen conciencia débil y por ellos, ¿qué dice Pablo? Seguimos. 11. Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Por tú gloriarte, es que yo sé que me puedo tomar, no pasa nada. Yo sé que puedo hacer esto, no pasa nada. Por tu culpa, dice, un hermano en Cristo va a caer. Así, 12. Al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan no contra ellos, sino contra ¿quién? Contra Cristo. Y lo mismo que decía Jacobo en Hechos, si ustedes hacen que estos hermanos tengan que obedecer la ley de Moisés para ser salvos, no pecan contra ellos, pecan contra Cristo. Por tanto, mira lo que dice Pablo, el gran apóstol, predicador, evangelista. Por tanto, si la comida, y pon ahí lo que tú quieras, los tatuajes, la cerveza, el vino, etcétera,
hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Qué amor por el prójimo. Es que a mí me gusta. Hay personas, hermanos, que te están viendo como un ejemplo. Hasta tú que eres joven, que dices, es que yo voy aprendiendo. Hay personas que te ven como ejemplo. ¿Es pecado en sí tomar vino? No. En las bodas que hizo Jesús, vino. Es que era jugo de uvas. Seamos honestos. Es un pecado en sí tatuarse. Pero es que en Levítico dice que no debes marcarte el cuerpo por los muertos. Por no lo estoy diciendo por muertos, se pone el nombre de Jesús, el vivo. ¿Es pecado en sí bailar con tu esposa? No. Creo que tu esposa quiere que bailes con ella. Para eso se casaron. Dice que vivían juntos y sin vergüenza. Pero si estas libertades que nos tomamos causan que otros pequen, que dice Pablo, mejor ni lo voy a hacer. Me niego a mí mismo por causa de ellos, de los débiles. Por eso Jacobo les dijo, ya no vayan a esos templos, no coman esta carne, no beban no derramen sangre para no hacer caer a estos. Una quote que ayuda tal vez a entender esto. El cristiano maduro, es que ¿cómo voy a hacer eso, Pastor? ¿Cómo voy a negar a mí mismo por ellos? Si yo quiero vivir mi vida, quiero disfrutar mi vida. Bueno, el cristiano maduro ha practicado tanto la negación de sí mismo en busca de Jesús que es capaz de negarse a sí mismo con alegría por el bien de sus hermanos. ¿Qué dice Jesús? ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Qué debemos hacer? Niégate a ti mismo, levanta tu cruz y sígueme. Si tú dices ser maduro, tienes que haber ya practicado tanto el negarte a ti mismo que si un hermano en Cristo débil te pide que te niegues, no te molesta. Ya estás acostumbrado, siempre lo haces. Hay cosas que yo como pastor no puedo hacer. ¿Por qué? Por tu conciencia. Porque te amo. Y si te hace caer a ti, mejor no lo quiero hacer. Y no por ser pastor, por ser cristiano. Lo que les dijo Jacobo. Entonces, 2 preguntas, con esto cerramos. ¿Qué debemos hacer con la verdad del Evangelio? ¿Debemos creerla? ¿Debemos defenderla? ¿Debemos proclamarla? Y debemos vivir nuestras vidas de acuerdo a ella, a esta verdad del Evangelio. ¿Y qué debemos hacer con nuestra libertad cristiana? Adorar a Dios con ella. Disfrutarla como un obsequio, un regalo. Y negarla cuando va a causar tropiezos en otras personas. Si algo te llevas el día de hoy es eso. ¿Qué hago con la verdad? Defiéndela, créela, proclámala. ¿Qué hago con esta libertad que Dios me da ahora que yo no soy judío? Adora a Dios con ella, disfrútala y niégate a ti mismo cuando haga caer a los demás. Es lo que podemos aprender el día de hoy, porque debemos defender la verdad con amor por los demás. Bien, vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Sabemos que en este edificio hay personas con conciencias más tiernas que otras. Personas, Señor, tal vez que una palabra, una memoria, una imagen, un acto, les haga que ellos caigan, Señor, otra vez. Caer a esas vidas que vivían antes. Y por ello, Señor, queremos negarnos a nosotros mismos. Tú, Señor Jesús, te despojaste por nuestra causa. Tú te negaste a ti mismo por nosotros. Ayúdanos a aprender de tu ejemplo. Ayúdanos a tomar, Señor, este mensaje que tu evangelio es un regalo, tu salvación es un obsequio. Que no podemos ganar más favor contigo del que tú ya nos has dado. No podemos impresionarte llegando a la iglesia o no llegando. Tú nos has amado y eso nos debe causar, Señor, que te amemos con nuestras vidas. Pero también nos has enseñado, Señor, a amar a nuestro prójimo. Y no queremos ser orgullosos, tercos, aún hasta pecadores, Señor, por gloriarnos en nuestra libertad.
Nunca queremos aprovecharte de tu misericordia para hacer lo que a ti no te agrada. Y nunca queremos aprovechar nuestra libertad para pisotear a aquellos que tienen conciencia más tierna, aquellos por los cuales tú también moriste. Señor, sabemos que el reino no se trata de comer ni beber. El reino se trata de amor, de paz, de misericordia. Enséñanos a demostrar esto cada día más. Y ahora, Señor, al tomar de tu santa cena, al recordar tu cuerpo y tu sangre en la cruz por nosotros, en eso sí nos gloriamos, en que tenemos un Dios que nos ama. Gracias, Señor Jesús, por entregarte por nosotros. Gracias por morir por nosotros en nuestro lugar. Y gracias, Señor Jesús, por resucitar entre los muertos.